Para continuar la actividad en relación a las clínicas, solo quisiera ver si alguien quiere iniciar participando para que nos comente qué se recuerda de la clase anterior, ¿verdad? ¿Qué mirábamos y en qué consistía, ¿verdad? ¿Alguien? Como que no se escucha, ¿verdad? Donaldo, su micrófono. Licenciado, ¿Qué manda? usted mencionaba, por ejemplo, lo que estipula el artículo 182 del Código Procesal Penal, la libertad probatoria, y digamos que los requisitos para que éstas puedan ser válidas también, entre otros temas, ¿verdad? Como el 296, que eh, es el efecto de incompetencia, múltiple persecución de esta competencia, ¿verdad? También hablaba sobre la identidad de la persona y la identidad del hecho, ¿verdad? De la resolución sobre los hechos y las personas, la causa, algunos de los puntos que yo tengo apuntados. Ajá. Eso que usted mencionaba, ¿a qué garantía se refería, Rosario, verdad? Sí, las garantías de prohibición de persecución y sanción penal. Exacto. Muchas gracias. Yo escucho por acá que cuando tenemos varios encendido el audio al mismo tiempo, como que hay interferencia. Entonces, yo les voy a pedir a ustedes que cuando querramos intervenir, activemos el audio para que no haya esa interferencia que se escucha, ¿no? Yo creo que por eso es, Don ¿no? Donaldo, ¿será ella tan amable a apagar su micro? Ahí estamos mejor, ¿verdad? ¿Alguien más en relación a la actividad que realizamos el sábado anterior? Buenos días, licenciado. Buenos días, Karen. ¿Qué nos puede contar? También hablo un poco sobre la declaración del Más imputado. siempre y cuando tendría el conocimiento para hacerlo. Ajá. ¿Qué más? También hablo sobre el derecho a la defensa técnica, ¿verdad? Lo que estaba mencionando, el derecho a elegir defensor, derecho a elegir su defensa o cambiarla cuando considere que sea conveniente. También habló sobre el conocimiento de la imputación, los artículos 81, 82 y 332 bis. Ahí habla de la acusación, también sobre el conocimiento de... bueno, existen también 3 momentos procesales donde la persona tiene conocimiento a detalle que se le hizo saber sobre los hechos, ¿verdad? Que se le están imputando. Que sería el desarrollo de la audiencia de primera declaración, también sería en la etapa intermedia, el momento 3 sería en el debate oral y público. También habló sobre las garantías de la persecución y sanción penal múltiple, la garantía de libertad probatoria. Ajá. ¿Le escucho? También habló sobre la continuidad sobre las garantías de defensa material, que está en el artículo 92. Y de un pequeño repaso, ¿verdad? Anterior a eso, de la garantía de presunción de inocencia, el indubio pro reo, que eran las características, la carga de la prueba, la reserva de investigación. Eso es lo que por ahora podría Es lo que recuerda, mencionar. ¿verdad? Sí. De acuerdo, muchas gracias. Sí, hace 8 días
lo que miramos o principiamos a mirar era prácticamente la tercera garantía en relación al derecho de defensa, ¿verdad? Y decíamos en relación a esa garantía de derecho de defensa que es aquella garantía constitucional aplicable al proceso penal que inicialmente establece, ¿no?, que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables, ¿no? Y cuando se refiere a que esos derechos y garantías de las personas son inviolables, se refiere a que no solamente esta garantía de derecho de defensa debe de observarse, ¿no?, debe de observarse y aplicarse al proceso penal todas esas garantías que de una u otra manera tienen relación con los derechos que tiene la persona sujeta o ligada a un proceso penal. Y por eso es que esa misma garantía de derecho a defensa en el artículo 12 constitucional siempre establece, ¿verdad?, que nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin que haya sido citado, oído y vencido, vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y en el que se le hayan observado las formalidades y garantías de ley o también ese debido proceso que la misma Constitución establece, ¿no? Cuando nos referíamos a esa garantía de derecho de defensa, mencionábamos varias características. Mencionábamos el derecho a defensa material, la declaración del imputado, el derecho a la defensa técnica, el conocimiento de esa imputación de los hechos que tiene la persona con relación a la razón por la cual se le está investigando. Y decíamos también, ¿verdad?, que cuando nos referíamos a ese derecho de defensa material, definíamos en qué consiste o cómo se debe de entender esa defensa material, ¿verdad? Aquella defensa que realiza la misma persona dentro del proceso penal como sindicada, siempre y cuando, decíamos, posea los conocimientos necesarios de cómo desenvolverse dentro del proceso penal o cómo aplicar esa defensa que a él le asisten dentro de cada una de las diligencias en que se esté desarrollando, ¿verdad? La declaración del imputado también la mencionamos, que cuando la persona declara dentro del proceso penal, solamente la declaración de esa persona jamás puede utilizarse como un medio de investigación, como un medio de prueba, ¿no? Porque si la persona decide declarar, es en el ejercicio de ese derecho de defensa que esta persona tiene. Y por eso es que hacíamos relación a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El 8.4 o 5, si no estoy mal, donde decía o donde establece esa misma norma que la declaración del imputado dentro de un proceso penal solamente puede ser utilizada siempre y cuando no sea sin coacción para obtenerla. Pero aunque ahí no lo dice de esa forma en que yo se los menciono ahora, hayan otros medios de investigación que tiendan a corroborar lo que la persona ha manifestado, ¿no? El derecho a la defensa técnica también lo mencionamos. ¿A qué se refiere? Aquel derecho que tiene la persona a elegir un abogado defensor de su confianza y que le asista en todas las diligencias que sean necesarias. En el ejercicio de ese derecho a la defensa técnica, también la persona, si él observa que la persona como abogado no está realizando bien su trabajo, tiene el derecho a sustituir o a cambiarlo en cualquier momento que él considere necesario. El conocimiento de la imputación, decíamos, ¿por qué es importante, no? ¿Por qué es importante que la persona dentro del proceso penal conozca la imputación que se le está realizando? Porque de acuerdo a ese conocimiento de la imputación, la persona va a ejercer o va a realizar ese derecho de defensa que tiene, ¿no? Si la persona no conoce los hechos, no conoce en detalle por qué se le está investigando, por qué se le quiere procesar
y mucho menos qué medio de investigación hay, esa defensa no la podrá realizar, ¿no? Por eso es que es necesario que la persona conozca esa imputación que se le está haciendo. El derecho al traductor, ya decíamos nosotros, ¿por qué? Cuando la persona dentro del proceso no puede manifestarse en el idioma en que se está realizando la diligencia, es cuando esta persona necesita la asistencia de una persona que entienda y comprenda ese idioma para que se le haga saber, ¿no? Y él pueda también manifestarse en relación a ello. También miramos en relación a la siguiente garantía, ¿no? La prohibición de persecución y sanción penal múltiple, ¿no? Decíamos, ¿en qué consiste esa garantía? Como ya si no estoy mal, Karen creo que lo mencionaba, que es aquella garantía que tiene la persona dentro del proceso penal, la cual consiste en que una persona no puede ser perseguida procesalmente más de una vez por el mismo hecho, ¿no? Y decíamos, en relación a esa garantía, de que para que pueda tenerse como una persona ya juzgada, ya procesada en relación a un hecho, debería de existir o debe de existir en ese caso una sentencia que aunque no esté ejecutoriada, no se haya cumplido, se refiere al hecho por el cual pretenda sancionarse o investigarse a una persona por ese mismo hecho, ¿no? O también decíamos la resolución que surte los mismos efectos de una sentencia, ¿no? Y mencionábamos como ejemplo el auto, la resolución que resuelve una solicitud de sobreseimiento, ¿no? Cuando a la persona se le autoriza por parte del juez un sobreseimiento como acto conclusivo, estando firme ese auto de sobreseimiento, produce los mismos efectos que una sentencia. Eso en relación a la prohibición de persecución y sanción penal múltiples, y decíamos que los requisitos que deben de tenerse en cuenta para que pueda operar esa prohibición de persecución y sanción penal múltiple es que exista identidad de persona, que exista identidad de hecho y que la intención de ese segundo proceso también sea buscar una sanción como consecuencia de ese mismo hecho. Son los tres requisitos fundamentales para tomarse en cuenta si existe o no una prohibición de persecución y sanción penal múltiple. Con relación a la limitación estatal a la recolección de información, ¿no? En relación a esa garantía, decíamos, es cuando se aplica el principio de libertad probatoria. ¿Y en qué consiste ese principio de libertad probatoria? Que el ente encargado de la persecución penal tiene libertad de incorporar dentro de la investigación cualquier medio que sea útil y necesario en relación a esa investigación que se está realizando. Y únicamente tiene la excepción en relación a esa libertad probatoria cuando se pretenda acreditar o investigar el estado civil de las personas, decíamos, solamente puede realizarse mediante las certificaciones que emite el Registro Nacional de las Personas. Las características de esta limitación estatal a la recolección de información, decíamos, el derecho de la persona a no declarar contra sí misma, la prohibición de incorporar
una declaración o información de personas o testigos mediante la tortura, ¿verdad? Que sería una prueba prohibida. Cuando se pretende realizar diligencias de allanamiento, inspección y registro en un lugar, esa diligencia jamás puede realizarse sin la autorización de un juez y en especial el que está controlando la investigación, ¿no? Lo mismo pasa con relación a la inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones, ¿no? Recordemos que las comunicaciones y la correspondencia en relación para cada una de las personas es privado, ¿no? Y de acuerdo a esa privacidad es que el mismo Código Procesal Penal establece, ¿no?, que se necesita autorización judicial para poderse obtener e incorporar al proceso penal cuando sea necesario. Allí es donde debe de entrar la atención del defensor, ¿no?, para verificar si la información que se está incorporando como medio de investigación tiene autorización o no para poderse incorporar, ¿no? Si se tuvo autorización, la autorización ¿dónde está? Si esa autorización es posterior, antes o posterior a esa información que se tiene, con toda esa información se debe de tener cuidado porque es donde puede utilizarse información que puede ser no correcta, ¿no?, que puede ser no correcta y aún así se puede utilizar en contra de una persona. Hasta allí Licenciado, miramos. perdone, esta última parte no la comprendí. ¿Cuál última parte, Donaldo? Sí, la parte donde dice que información, aunque no sea correcta, puede ser utilizada contra la persona. ¿En qué casos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? No, por eso les decía, ¿verdad? Es en relación a la limitación estatal, ¿verdad? Licenciado, disculpe que le Dígame. interrumpa. ¿Usted sería tan amable de correr un poquito la otra llamada? Es que no deja ver la diapositiva completa que está presentando. ¿No se mira completa? No, pues porque tiene la otra llamada como cerquita, diría yo, enfrente de la diapositiva. No sé si puede correr un poquito la pantalla de la otra llamada, porque estamos en dos llamadas, creo. Déjeme ver. Un poquito más a la esquinita. Disculpe. No sé si se puede. Déjeme ver a ver si podemos, ¿verdad? O correrla para el otro lado, que es que aparece encima de la diapositiva. Ujú. Vez de llevar el mouse allá en la pestañita y moverlo. A esa de aquí, es usted. Ahí. Sí, cabal, ahí. Pero aquí me dice volver a la pestaña, no sé a dónde me va a llevar. Entonces, Solo dele afuera un de clic. eso. En medio. Para clic y la arrastrarla. mantiene sostenida. En la parte donde no hay nada. En medio, Lick. Más para la. Más para allá, después de esos simbolitos. En la parte negra, Lick. donde no hay Donde nada. no hay nada. Ahí fue macho. Ahí se fue la presentación, ¿verdad? Ajá. Sí, licenciado. Sí. Ahí está. Gracias, Lee. Ahí se observa solo una presentación. Sí. Sí. Pero como que se desaparece. ¿No observa? ¿Qué observan ahí? Un mensaje que dice mostrar mi pantalla. Ahí está. ¿Ahí la mira mejor? Sí. Ahí Excelente. Ah, bueno. Aunque yo ahora acá a nadie miro, ¿verdad?
Pero aquí estamos. Pero Ah, nosotros bueno. sí lo vemos, Lick. Ah, bueno, yo acá sí no puedo ver a nadie. Pero vamos a seguir acá, ¿no? Estábamos en lo que Donaldo preguntaba, ¿no? En relación a la información, les decía que se obtiene de un allanamiento, inspección y registro, se debe de verificar que la autorización que se tiene para ingresar a ese lugar sea anterior a la información que se está incorporando en relación a esa diligencia, ¿no? Lo mismo debe de pasar en cuanto a la correspondencia y comunicaciones, que la autorización debe de contarse con anterioridad a la información que se incorpora, porque no sería correcto si se obtiene una información y posteriormente se pide la autorización del juez para poderse incorporar, ¿no? Entonces, a eso es lo que me refiero, que el defensor debe de estar atento a que con esas investigaciones se cuente con esas autorizaciones, ¿no? Cuando Perdone, se... licenciado. Y Ajá. cuando es así, entonces el defensor pide la invalidación de esto, ¿verdad? Sí, lo que sucede con relación a esos medios de investigación, si están obtenidos de forma incorrecta, porque no se atendió, no se cumplió con lo que la ley establece, a primero tener autorización. Al momento en que a usted como defensor le toque intervenir, decirle, mire, es cierto, se cuenta con información de correspondencia, se cuenta con información de comunicaciones de esta persona, pero mire usted, ¿no? ¿Tiene autorización o tuvo autorización para obtener esa información? No se tiene. O si se tiene, miren la fecha en que se solicitó la información o la autorización para obtener esa información posterior a esa información que se tiene, ¿no? Entonces, aunque esa información sea útil, sea necesaria por la violación a la legalidad en la forma en que se obtuvo, no puede utilizarse en perjuicio de la persona procesada, ¿no? A eso es en lo que me refiero, que debe de tener en cuenta la persona cuando se está conociendo algo en relación a los medios de investigación, ¿no? No sé si me comprenda mejor con eso. Sí, licenciado, Sí, perfectamente, muy amable. para servirlo. Cuando nosotros traemos a colación el principio de libertad probatoria con relación a esa limitación estatal a la recolección de informaciones, fíjense que se dice, ¿verdad?, que cuando se utiliza o se aplica ese principio de libertad probatoria en cuanto al proceso penal, se dice, ¿verdad?, ¿qué se busca? ¿Qué se busca con ese principio de libertad probatoria? Y dice que que se busca con ese principio de libertad probatoria, que lo que se presente se pueda probar de forma directa o de forma indirecta ante el juez que está conociendo esa investigación, ¿no?, como primero, ¿no? Segundo, que al juzgador le permite establecer lo suficiente en cuanto al hecho que se está conociendo para que él al momento de resolver tenga los insumos para decidir lo más correcto de acuerdo a la ley, ¿no? También se dice que, que ese principio de libertad probatoria da la posibilidad de probar los hechos por cualquier medio de prueba permitido, ¿no? Aquí es donde volvemos a recordar lo que le mencionaba a Donaldo, ¿no?, que ese principio de libertad probatoria da la posibilidad al juez o a los sujetos procesales que se puedan probar los hechos por cualquier medio de prueba permitido, la utilización de la ley para obtener medios de investigación, ¿no? Dice, hace imposible que se obtengan medios por actos indebidos. Esta última parte de acá, más que hacer imposible de obtener medios
medios por actos prohibidos se refiere a los medios de investigación. También da la posibilidad a que los sujetos procesales puedan entender cuándo se obtuvo de forma correcta un medio de investigación. El mismo juez, cuando resuelva, va a indicar si toma en cuenta un medio de investigación, por qué lo toma en cuenta, o si no lo toma en cuenta es con qué no se cumplió de acuerdo a la ley para poderse incorporar, ¿no? Eso tomando en cuenta lo que se busca con el principio de libertad probatoria. Seguidamente tenemos acá la publicidad en el proceso penal, ¿no? En relación a esa garantía de publicidad dentro del proceso penal, para los sujetos procesales, nosotros ya dijimos, creo que en más de una oportunidad hemos platicado en relación a esa publicidad en el proceso penal, que la publicidad en el proceso penal no es total, ¿no? Porque de acuerdo al mismo artículo 314 del Código Procesal Penal, los actos de investigación son públicos solamente para los sujetos procesales que están debidamente acreditados para intervenir en ese proceso penal, ¿no? A menos que se esté utilizando la reserva que permite la ley para la fase de investigación, ¿no? Y por eso es que la publicidad que establece el artículo 30 constitucional no se refiere a actos puramente del proceso penal, ¿verdad? Se refiere a los actos de la administración pública. Si ustedes observan el artículo 30 constitucional, ¿a qué se refiere? A los actos mismos de la administración pública, ¿no? Dice, publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos, ¿no? Pero se refiere a los actos administrativos, no se refiere al proceso penal en sí, ¿no? Para utilizarlo al proceso penal, debemos de recordar lo que establece ese artículo 314. Solamente los sujetos procesales tienen la facultad de intervenir y consultar o enterarse de lo que ahí está pasando. Por eso es que nosotros también observamos en algunos procesos que se conocen en la vida real, cuando le preguntan a uno de los sujetos procesales en relación a al desarrollo de alguna diligencia, ¿no? Cuando está con la reserva, ni los mismos sujetos procesales pueden darlo a conocer a los medios de comunicación, ¿no? Porque si lo hace, estaría incurriendo en responsabilidad y posiblemente puede ser sujeto a una investigación. Eso en cuanto a la publicidad en el proceso penal. La siguiente garantía que tenemos acá como una de las más principales es el derecho a ser juzgado cualquier persona dentro de un proceso penal en un tiempo razonable, ¿no? ¿A qué se refieren? ¿A qué se refiere esa garantía dentro del proceso penal? A que una persona pueda ser juzgado en un tiempo razonable. ¿Quién me puede decir algo en relación a eso? ¿Qué entendemos por eso? Que se tendrían que respetar los plazos establecidos para poder juzgar a una persona y que no se pase de ese tiempo. Sí, me parece. ¿Y dónde encontramos el fundamento? ¿Alguien más? Licenciado, yo lo que quiero expresar al respecto es que en la vida real sí se
llega a tener plazos mayores que lo que dice. Hay personas que están detenidas durante mucho más tiempo que la misma pena que daría la sentencia. Ajá. Sí, sí, a veces pasa eso. Pero en muchos casos, a veces las dilataciones en cuanto a resolver la situación jurídica de una persona no depende solamente de alguno de los sujetos, ¿verdad? A veces depende de la misma actividad que utiliza el mismo defensor como estrategia dentro del proceso penal y al final termina perjudicando en relación al mismo procesado por el tiempo en que de acuerdo a la ley debería de resolverse, ¿no? ¿Alguien más? Sí, porque por ejemplo, licenciado, cuando alguien ya está en prisión preventiva, el artículo 323 del Código Procesal Penal nos indica que debe ser un plazo de 3 meses si el sindicado se encuentra en prisión y 6 meses si en dado caso goza de libertad, ¿verdad? Ajá, pero lo único que ahí debemos de tomar en cuenta cierta situación, ¿no? Esos plazos que usted ha mencionado, ¿a qué se refieren? Para poder subir a otra audiencia, para poder ser juzgado. Sí, sí. Sería la audiencia de, si no estoy mal, creo que es la etapa intermedia, ¿verdad? 3 meses es el tiempo que debe tener el Ministerio Público para su investigación preliminar para poder subir a audiencia. Por eso yo le decía a usted que se manejan diferentes plazos, ¿verdad? Que se deben respetar para que el juzgado, para que el sindicado se le respete de manera penal los plazos que se deben de tomar, pero algo que dijo el compañero anteriormente, algo que realmente en la vida real no pasa, ¿verdad? Porque hay personas que hasta pasan 6, 7 meses y no suben cuando tuvieron que haber subido a los 3 meses, ¿verdad? A audiencia, y están gozando de Sí, prisión preventiva. ajá, sí, a veces pasa eso, pero aquí es donde yo vuelvo a repetir esto, ¿eh? Esos plazos de 3 y 6 meses que establece el procedimiento penal son para agotar inicialmente para agotar la investigación, ¿no? Para agotar la investigación. Yo creo que uno mira en la vida real que en relación a esos plazos de 3 y 6 meses, difícilmente hay atrasos, porque desde la primera declaración de una persona, nosotros ya sabemos que desde allí se queda establecido cuánto tiempo tiene el fiscal para agotar la investigación, cuándo debe presentar su acto conclusivo. A veces se termina atrasando la audiencia de etapa intermedia por situaciones de agenda dentro de los mismos juzgados, porque cuando son personas detenidas, a veces los jueces prefieren darle preferencia a esas personas que están detenidas que a las personas que están en libertad para con medida sustitutiva y esa consecuencia de eso donde las audiencias de etapa intermedia se terminan retrasando a veces demasiado tiempo para poderse resolver, ¿no? Y lo mismo pasa con el plazo de 6 meses, ¿no? También es para agotar la investigación como máximo de tiempo, ¿no? Y por eso es que la misma ley también señala, ¿no?, que el juez que conoce el control de un proceso penal, cuando tenga sujeta a una persona a un proceso con prisión preventiva, cada uno de ellos debe de estar atento a cuándo se agota ese plazo que la ley establece, porque solicitan, si es el juez de primera instancia, solicita al órgano superior la prórroga de la detención preventiva de esa persona. Y administrativamente se las autorizan para que la persona cuente con autorización de juez para continuar detenido, ¿no? Pero ese derecho a ser juzgado en un tiempo razonable, yo les digo, de acuerdo al procedimiento penal, tiene su tiempo establecido, ¿no? Ya que se cumpla a totalidad, en la práctica es un poco difícil
por la misma cantidad de procesos que cada una de las judicaturas conoce, y que a eso es lo que termina siendo a veces imposible para irse conociendo cada una de las diligencias dentro de los plazos que la misma ley señala, ¿verdad? Porque si nosotros nos damos cuenta, cuando mencionábamos plazos para presentar un acto conclusivo, también está el plazo para poderse conocer la audiencia de etapa intermedia. Y si en la audiencia de etapa intermedia el juez decide admitir un acto conclusivo de acusación, por ejemplo, también tiene plazo para recibir o que todos los sujetos procesales comparezcan a una nueva audiencia a ofrecer medios de prueba que se van a utilizar en la etapa del juicio, ¿no? Y si en esa audiencia de ofrecimiento de prueba se recibe la prueba ofrecida por los sujetos procesales, también hay un plazo para que el juez de sentencia que va a conocer pueda iniciar el debate oral y público en contra de una persona, ¿no? Los plazos sí están establecidos para cuando una persona ya está sujeta al proceso penal, ¿no? ¿Por qué no se cumplen en la vida real? Ya es una situación distinta para cada uno de los procesos, porque también, ¿verdad? También uno observa de que a veces llega un acto conclusivo de acusación por un delito de homicidio y cuando se resuelve ante el juez de sentencia, modifican calificaciones jurídicas y es donde a veces la persona termina a veces teniendo más pena en prisión de la que realmente el juez sentenciador le impuso al momento de resolver, ¿no? Hay muchas situaciones que pasan dentro de cada uno de los casos, ¿no? Que es un poco complicado, ¿no? Por la misma cantidad de procesos que se manejan en cada una de las judicaturas, ¿no? Pero si lo miramos de acuerdo a la misma ley, ustedes siguen cada uno de esos pasos o procedimientos que se ha mencionado, ese tiempo razonable existe, ¿no? E inclusive la misma Declaración Universal de Derechos Humanos en el mismo artículo 7.5 establece, ¿no?, que toda persona dentro de un proceso penal deberá resolverse su situación jurídica en el plazo razonable que la ley establece, ¿no? Y aquí también es importante que ustedes tomen en cuenta algo, ¿no? Nosotros mencionamos plazos para personas que están en prisión preventiva y plazos para personas que están sujetas a un proceso penal, pero que están en libertad por medida sustitutiva, ¿verdad? Pero también hay que recordar que cuando no existe persona sujeta a un proceso penal, no existe plazo para votarse esa investigación, ¿no? Y aún así, y es por eso que la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos también hasta eso hace relación, ¿no? Una denuncia o una querella que no tenga persona sujeta a un proceso penal no debería de estar sujeta también a un plazo de investigación, ¿no?, que no esté abierta de forma indefinida, porque aún si usted tiene una denuncia, aún esa denuncia lo puede mantener estresado, ¿no? Lo puede mantener preocupado. Entonces, usted necesita de que esa denuncia se aclare o se resuelva lo más rápido posible también, ¿no? No solamente en los dos casos iniciales que se han tocado, ¿no? A eso se refiere al derecho de la persona dentro del proceso penal a que sea juzgado en un tiempo razonable, ¿no? ¿Entendemos ese derecho a ser juzgado en un tiempo razonable? Perfectamente, licenciado, gracias. Bueno, ¿los demás lo entienden?
Al menos yo sí, licenciado, muchas gracias. Licenciado. La siguiente garantía, ¿verdad? Derecho a un juez imparcial, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dentro del proceso penal ese derecho del sujeto procesal, como procesado, sindicado, cualquier denominación que tenga dentro del proceso penal, de acuerdo al estado del proceso, ¿por qué tiene derecho a un juez imparcial? ¿Por qué se necesita eso? Porque debemos estar en ese sentido de acuerdo y sabiendo que un juez imparcial no va a dar un debido proceso, ya que si no podemos optar por un proceso que se llama recusación, porque puede ser que sea el juez familiar de alguien que esté en contra de nosotros, o alguien que sea ya conocido y tengamos problemas con él, entonces creemos que va a alterar el proceso en contra de nosotros. Sí, sí, pues sí puede hacerlo, ¿no? Sí puede Licenciado, hacerlo. Dígame. yo pienso que se necesita que el juez sea imparcial porque se necesita también que al conocer los hechos él sea objetivo y pueda determinar o emitir una resolución que sea apegada a derecho, no violentando el derecho de ninguna de las partes involucradas. Entonces, de esa forma, garantizar que se aplique justicia, pensaría yo. Sí, sí, me parece muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Licenciado, en este sentido tendría que ser que el juez no tenga que tener ninguna influencia, ¿verdad? Ni propios, ni políticos, ni nada. Sí, sí, exacto. Sí, licenciado, fíjese que sí tendría que ser imparcial para que haya un debido proceso, ¿verdad? Para que la resolución, básicamente, si es que se llega a sentencia, sea basado directamente en pruebas, básicamente para que sea, tendría que ser lo justo, ¿verdad? Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias. La verdad que sí, cada uno de lo que han mencionado ustedes es parte de ese derecho a un juez imparcial, ¿no? ¿Por qué se necesita? Licenciado, pregunto, ahí también tiene que ver la clasificación del delito, o sea, cada juez está especializado en diferentes delitos o puede ser cualquier juez en un área penal que puede conocer el delito. Fíjese que cuando nos referimos derecho a un juez imparcial, podemos decir, ¿verdad? Nos referimos de forma general a las competencias que cada uno de los jueces tiene, ¿no? No nos referimos a un juez que conozca delitos menos graves, a un juez que conozca delitos de impacto. No nos referimos a la clasificación de competencias que hay en relación a cada uno de los jueces, sino es de forma general, ¿no? Aún los jueces que conocen delitos menos graves, aún siendo no graves como se le menciona, todos los jueces tienen la obligación de ser imparcial. Ayer comentábamos con un juez en relación a parte de este tema y decíamos, y yo le comentaba a él, yo me recuerdo, le decía a él, que cuando el sistema procesal entró en vigencia, no sé si por conocimiento, para hacerle el conocimiento de los sujetos procesales, en cada uno de los tribunales de sentencias tenían un subeslogan. Yo le llamo eslogan y decían, el juez no investiga, ¿no? El juez no defiende, el juez únicamente juzga, ¿no? Y es en base a este principio de imparcialidad, ¿no? El juez no debería de tener interferencias o injerencias en ninguno de los asuntos que están sometidos a su conocimiento, ¿no? Porque si en uno de esos asuntos ya va a existir algo que tienda a modificar el pensamiento del juez, ese juez ya no va a ser imparcial, ¿no? Ese juez ya se va a sesgar en relación a lo que tenga que resolver. Y correcto, como lo mencionan ustedes, que el juez cuando tenga que resolver cualquier asunto en cualquier estado del proceso, tiene que hacerlo de acuerdo a los medios de investigación que tenga
y sin importar si alguno de los sujetos procesales va a favorecer, va a perjudicar o no, ¿verdad? Su función como juez es resolver de acuerdo a la ley. Por eso es que el mismo artículo 154 constitucional hace la observación siguiente. Si ustedes lo tienen por allá a la mano, pueden ustedes verificar qué establece, ¿no? Dice la función pública, sujeción a la ley, ¿no? Los funcionarios son depositarios de la autoridad responsable legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ellos, ¿no? Todo juez toda persona estamos sujetas a las leyes y aún siendo juez, también tiene que estar de igual manera. Y también el mismo artículo 153 se refiere al imperio de la ley, ¿verdad? Nadie es superior a la ley, ¿verdad? En eso consiste ese derecho a un juez imparcial, ¿verdad? A que toda situación jurídica que sea sometida a conocimiento de un juez, de cualquier manera o de forma general, esa situación se resuelva de acuerdo a la ley. Y por eso es que en relación a esta garantía, se dice siempre, ¿no?, que tiene sus características. Y una de las primeras características que tiene es que en base a ese principio o derecho a un juez imparcial, el juez tiene independencia judicial, ¿no? El juez tiene independencia judicial. ¿A qué se refiere esa independencia judicial? Los artículos 203 y 204 constitucional nos dice lo siguiente, ¿no? Dice, la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Y el artículo 204, que nos refiere, ¿no?, condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligatoriamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado, ¿no? Aquí recordamos nosotros lo que mencionamos en relación a los artículos 44, 46 y 175 de la misma Constitución, ¿no? Entonces, por eso se dice, ¿no?, que el juez en toda resolución que emita, en base a ese derecho a un juez imparcial, es independiente para tomar su resolución de acuerdo a la ley, no de acuerdo a los criterios que él pueda tener, ¿verdad?, o de acuerdo a lo que se le dé la gana resolver, ¿verdad? Debe de estar siempre sujeto a lo que las mismas leyes establecen en relación a cada uno de los asuntos. Acá es importante, yo les comento a ustedes que el procedimiento especial de aceptación de cargos, al momento de ejecutarse una sentencia de esa forma, ha dado muchos problemas para la ejecución de las penas que llevan a cumplir en cada una de esas sentencias. Y el problema se ha dado por lo siguiente, ¿no? Hay algunos jueces de ejecución exclusivamente que piensan, ¿no?, que solamente porque un proceso llega a la fase de ejecución, ya es una sentencia que no puede tocarse, no puede modificarse, aún siendo por procedimiento especial de aceptación de cargos. Y no es así, ¿verdad? Porque la misma ley en el procedimiento especial de aceptación de cargos
establece un procedimiento para poderse ejecutar la pena que le queda a una persona como consecuencia de ese beneficio. Y dos de los requisitos fundamentales para poderse ejecutar esa pena que le queda como consecuencia de ese beneficio es que la persona haya cumplido con la reparación digna que se comprometió, ¿eh? Que la persona haya cumplido con las medidas de no repetición que se impusieron al momento de dictar esa sentencia, porque la mayoría de la sentencia llega con la observación siguiente, ¿no? Que se le hace saber al condenado que si no cumple la reparación digna y no cumple las demás condiciones en que se otorgó el beneficio, puede ser revocado ese beneficio y deberá cumplir la pena natural o la pena original que se le impuso en sentencia. Y eso se hace, esa revocación de ese beneficio se hace mediante el trámite de los incidentes, buscando la revocación de ese beneficio que se le otorgó en el procedimiento especial de aceptación de cargos. Y también señala la ley que debe de tramitarse ante el juez que tenga a cargo el procedimiento. Y cuando se refiere a la fase de ejecución en un proceso penal, con sentencias debidamente firmes, para ejecutarse están ante el juez de ejecución. Entonces, si la situación para revocarse un beneficio no se ha dado antes con el juez que le otorgó ese beneficio, puede también darse en la fase de ejecución. Y es un procedimiento que está arreglado de acuerdo a esto que se está mencionando. Licenciado. Dígame. Entonces, si es así como usted indica, pues como uno entiende, ¿verdad? Que los juzgados de ejecución son para eso, para ejecutar ya una sentencia. Entonces, sí tiende un poco a confundir, ¿verdad? Porque si la ley de aceptación de cargos se puede aplicar en cualquier momento, el proceso aún ya cumpliendo la sentencia, o sea, es un poco contradictorio, ¿verdad? O se aplica este principio in dubio pro reo. No. Aquí le hago la aclaración siguiente, ¿no? En la fase de ejecución no es que se otorgue ese procedimiento especial de aceptación de cargos, porque la ley establece tres fases fundamentales en donde se puede aplicar, ¿no? La primera oportunidad procesal para poderse aplicar el procedimiento especial de aceptación de cargos es inmediatamente a que a la persona se le haya dictado el auto de procesamiento. Si es un delito que permita la aplicación de ese procedimiento, porque hay delitos que tienen prohibición, a partir de ese momento la persona puede solicitarle al juez acogerse a ese procedimiento y se discute en la forma en que se va a resolver o qué requisitos debe de cumplir la persona para que se le pueda autorizar por parte del juez, ¿no? Hay un segundo momento, hasta antes de que se haya dictado auto de apertura a juicio, donde el juez también puede autorizarlo, y un tercer momento y último que se puede otorgar hasta antes de la incorporación de medios de prueba en la fase del juicio. Hasta allí es donde la ley permite aplicarle a la persona el procedimiento especial de aceptación de cargos. A lo que yo me estoy refiriendo es que el juez de ejecución debe de ejecutar la pena que va a consecuencia de un beneficio, pero siempre y cuando la persona haya cumplido con reparación digna si se comprometió a hacerlo y si le impusieron medidas de no repetición que también las haya cumplido, ¿no? Porque ahí es donde la ley hace esa observación que puede revocarse el beneficio y establece por qué razones, aún en la fase de ejecución, ¿no? Y aquí lo que debemos de tomar en cuenta es que es por procedimiento especial, ¿no? Allí es donde puede revocarse el beneficio que a una persona se le haya dado por cualquiera de esas dos razones o motivos que les mencioné, ¿no? Si es una sentencia en procedimiento ordinario,
que no sea procedimiento especial de aceptación de cargos, por supuesto, llega a la fase de ejecución y ahí va para que la persona cumpla la sentencia en la forma en que va dictada, ¿no? Ya no se puede modificar. ¿Por qué? Porque está firme y lo que debe hacer es cumplirse o ejecutarse. Pero únicamente nos referimos a las sentencias mediante procedimiento especial de aceptación de cargos, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Muy bien, gracias, Sí, licenciado. es bueno pues, que lo vayan ya leyendo porque lo vamos a tocar más adelante con cada uno de sus pasos. Dictarse resoluciones de forma antojadiza, ¿no? Hay jueces que, porque dicen de que en la fase de ejecución, la persona condenada ya no tiene quien, ¿no? Todo lo que se resuelva va a ser a favor de ellos, pero no es así, ¿verdad? En toda fase del proceso penal, los jueces están sujetos a la ley, ¿no? Aún teniendo independencia judicial, ¿no? Pero esa independencia judicial es para que resuelvan de esa manera, ¿no? No de forma distinta como la misma ley señala, ¿no? Vamos a la siguiente característica, ¿no? Perdón, licenciado, solo una Dígame, don Lalo. consulta. Si una persona condenada ya pasó más del tiempo del que el delito mismo señala en prisión, se puede solicitar que se le dé medidas sustitutivas, ¿verdad? Si es un delito que así de la forma en que usted lo esté planteando, pues yo le digo sí, ¿verdad? Sí, recordemos que aunque no lo hemos visto, pero la revisión de medidas sustitutivas puede darse en cualquier estado del proceso, ¿no? Aún estando el proceso en sentencia, sin que se le haya resuelto la situación jurídica. Y más, sí, de acuerdo al acto conclusivo, la acusación es un delito que la persona ya cumplió la pena total, si es que lo llegan a condenar, ¿no? También, ¿no? Se puede realizar ese tipo de requerimiento, ¿no? Gracias. Vamos con la siguiente característica, ¿no? La exigencia de un juez competente y preestablecido, ¿no? El mismo artículo 12 constitucional establece eso, ¿no? El derecho de la persona a ser juzgada, a no ser condenada sin que haya sido citado, oído y vencido ante un juez previamente establecido. Eso es también en aplicación al principio de juez natural, ¿no? A la exigencia de juez competente y preestablecido. La siguiente característica que tenemos acá es la aplicación del principio acusatorio. Recordemos que ya hemos mencionado nosotros acá, dentro de la actividad de clínicas, que la aplicación del principio acusatorio se refiere a que dentro del proceso penal, la carga de la investigación, la carga de incorporar medios de investigación que se conviertan en prueba en la etapa del juicio, está a cargo del Ministerio Público y de los sujetos procesales si en un momento determinado se han constituido como querellantes, ¿no? Esa función de investigación está debidamente definida, ¿no? La imparcialidad de un juez en un caso concreto, ¿no? Ya se ha mencionado por qué es importante observar ese principio de imparcialidad de un juez en todo caso y en caso de observarse por parte de los sujetos procesales que el juez no está siendo imparcial, ¿qué es lo que puede hacer? Cuando una persona observa que el juez está resolviendo más de acuerdo a sentimientos
no de acuerdo a la ley, ¿qué puede hacer el sujeto procesal que se considera afectado por esa forma de resolver? Pedir revocatoria. No tanto revocatoria. Recusarlo, licenciado. Ajá, por eso Es cierto. Ajá, por eso es que la ley del organismo judicial establece casos en que un juez puede excusarse y casos en los cuales los sujetos procesales pueden recusar, ¿verdad? Por eso es que se establece allí los procedimientos y los requisitos que se deben de realizar o cumplir cuando alguien considera que dentro de un proceso penal al creyente no lo atienden, el juez resuelve de forma principal a favor de la otra persona. Entonces, existe el procedimiento para que se pueda recusar a esa persona, a ese juez, con causa, ¿verdad? Lo único que las causas, cualquiera de las causas que puedan aplicarse, deben de probarse para que esa recusación pueda prosperar, ¿verdad? Por eso es que también el mismo artículo desde el 121 al 123 encontramos nosotros las causas en las cuales un juez puede excusarse, y pueden recusarlo también. Y eso no es solamente una fase del proceso, ¿no? Eso puede ser en cualquier estado del proceso, si es que no se ha resuelto en la etapa del juicio, ¿no? Y esas son las causas también que a veces terminan atrasando las resoluciones de los jueces en algunos procesos penales, porque las personas a veces creen que cuando se vaya a resolver, el juez no va a ser imparcial para hacerlo, ¿no? Miren ustedes, para no ir tan lejos, ¿verdad? El famoso caso de aquella muchacha de Zacapa, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva en que no se conozca o no se inicie el juicio oral en contra de esa persona? Porque tenían problemas de esta naturaleza, ¿no? Estaban recusando a la juez que conoció que tenía el control de ese proceso, y la recusaron antes de conocerse la etapa intermedia, y eso fue alargándose. Inclusive, ese procedimiento de recusación, ese caso de Yulisa Palacios, creo que se llama, ¿verdad? Llegó hasta Corte Suprema, creo que por amparo. Fernanda Bonilla. ¿Qué manda? Fernanda Bonilla, creo que es. Fernanda Bonilla es la procesada, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Melissa Palacios es la agraviada. Ajá, Melissa. Sí, ¿verdad? Ajá, pero como un ejemplo para esta característica de esa imparcialidad, tenemos ese caso, ¿no? Y así como ellos, hay muchos que llegan a atrasarse por las mismas situaciones o actos procesales pendientes de resolver, ¿no? Eso es en cuanto a esa garantía de derecho a un juez imparcial. ¿Alguna duda con esto o comentario? Sí, perdone, es que ya me perdí ahí. Si, por ejemplo, con su pregunta de que qué ocurre cuando el juez está resolviendo más a favor de determinada parte, ¿no correspondería entonces la recusación o la excusa porque ya pasó esa parte procesal del... Entonces, lo que correspondería aquí, ¿cuál sería? Perdón, es que me perdí un poco ahí. Depende, ¿eh? Porque si lo que se resuelva puede ser sujeto a alguna impugnación, pues eso es lo que le tocaría, ¿verdad? Eso es lo que le tocaría, pues plantear el medio de impugnación que sea el correcto, con el objeto de revertir lo que usted considera está resuelto de una manera injusta, no de acuerdo a la ley, ¿no? Pero va a depender de eso, ¿no? Pero estos actos procesales de recusación regularmente se plantean antes de que las diligencias puedan realizarse, ¿no? Porque el objetivo es que cuando el juez resuelva lo haga de forma imparcial, de acuerdo a la ley, ¿no? No cuando ya esté resolviendo o cuando ya haya resuelto, ¿no?
Si usted cree que un juez va a ser imparcial, no va a ser imparcial cuando resuelva esa situación, entonces recúselo antes para evitar que él entre a conocer, ¿no? Ese es el motivo o la razón de las recusaciones, ¿no? No dejar que la persona conozca por lo que usted considera que puede pasar, ¿no? ¿Estamos con eso? Sí, sí. Muchas gracias, licenciado. Vamos con la siguiente garantía, ¿verdad? La garantía de igualdad, ¿verdad? Fíjense que esa garantía que está establecida en el artículo 4 constitucional se refiere al derecho de igualdad que tienen todos los sujetos procesales dentro del trámite de cualquier procedimiento, ¿no? Aplicándolo acá dentro del proceso penal, también podríamos decir, ¿no?, que esa garantía de igualdad es aquella garantía que tienen todos los sujetos procesales para que un proceso sometido a conocimiento del juez sea resuelto de acuerdo al debido proceso, de acuerdo a la imparcialidad que él tiene y ¿por qué no decirlo?, tomando en cuenta también otros antecedentes de forma similares, ¿no? A eso se refiere la garantía de igualdad, ¿no? A veces se termina confundiendo esta garantía de igualdad dentro del proceso penal porque a veces se pretende que se resuelva de acuerdo a la ley casos que no son iguales, pero buscan que se resuelvan en igualdad a otros procesos que ya se han conocido, ¿no? Por eso es que el mismo artículo 4 constitucional, cuando dice libertad de igualdad, ¿no?, dice: en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Pero como repito, dentro del proceso penal es el derecho de todos los sujetos procesales a que se les trate de forma igual y sin ninguna distinción. Aquí mencionamos, aparte del artículo 4, también el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Si ustedes lo tienen por ahí a la mano, resuelve casi de la misma forma como lo hace el artículo 14 constitucional, ¿no? ¿Qué artículo mencionó de este pacto de derechos Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? 14.1, ¿no? 14.1. Y acá menciona, ¿no?, todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Se refiere al trato como sujetos procesales ante cualquier órgano que esté conociendo de un proceso. Vamos con la siguiente garantía, ¿no?, la libertad de acción, ¿no? Esa libertad de acción, aunque pueda considerarse como una garantía general para las personas dentro de cualquier estado, esa garantía es aquella que le da a cada uno de los sujetos procesales que conforman un estado a realizar todo aquello que la ley no le prohíbe, ¿no? A eso se refiere la libertad de acción, ¿no?, que toda persona es libre en realizar cada uno de sus actos siempre y cuando no esté prohibido por la ley. Y algo que sí es importante es la siguiente garantía, ¿no? ¿Qué entendemos
por esa garantía de detención legal? ¿Qué entendemos por esa garantía? ¿Alguien que me pueda comentar algo en relación a eso? ¿Qué entendemos con relación a esa garantía de detención legal? Yo creería que tal vez es cuando uno es detenido tiene que existir una orden de juez, a excepción de que yo haya sido detenida de manera flagrante. Sí, sí. Licenciado, buenos días. Buenos Yo días. pienso que básicamente pues tenemos que ser detenidos por causa justa o por orden judicial. Sí, también se refiere a eso, ¿no? Es parte de la detención legal, ¿no? ¿Qué También más? el plazo para ser presentado o puesto a disposición de autoridad judicial no puede exceder de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. También es parte de esa detención legal, ¿no? La Licenciado, obligación que manda. perdone que le interrumpa y aprovechando que usted toca el tema ahora, con relación a esta detención que hizo la policía militar ayer, de esa forma y en el estado de excepción en el que estamos, licenciado, porque hay mucho debate al respecto, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es su comentario en relación Sí, a ello? no, mi duda es entonces si ellos están en la capacidad de hacerlo, pues no solamente de detenerlo, sino además de hacerlo en la forma en cómo ellos lo, lo ejecutaron. O sea, yo creería que hubo hasta cierto abuso ahí, pero usted que es conocedor en esa área. ¿Por qué? ¿Por qué cree que hubo abuso? Am, bueno, en realidad no conozco el contexto de lo que conllevó esa detención de esa forma, pero por la forma en como él le gritó y lo redujo al orden, pienso que hubo como que un exceso de fuerza ahí, pero, o sea, digamos que por la forma en cómo el señor tampoco no salió librado ahí por él queriendo llamar a sus influencias, o sea, pero digamos que siento que pudieron haber realizado esa detención sin necesidad de llegar a ese extremo o, o porque nos encontramos en el estado de excepción, ellos tienen la libertad de hacerlo. Ajá. ¿Alguien más? Ay, Perdón, licenciado, yo vi el video, Ajá. no sé, pero yo siento que los guatemaltecos cuando tienen influencia se aprovechan y son prepotentes y como dijo la compañera anteriormente, realmente no vimos el antes. ¿Por qué el actor del ejército? La verdad no es que yo diga que el ejército hace súper excelente su trabajo, pero el ejército es el ejército, el militar es militar y no podemos comparar la forma de cómo manejan ellos, cómo trabajan, la disciplina, la educación que ellos llevan allá con cómo se lleva la policía, ¿verdad? La policía darles con más fácil 500 pesos y ya estás libre, ¿verdad? Y no Ajá. digas nada y adiós. El ejército no es tan fácil y mucho menos el militar, creo que era un capitán, el que le pongan un reto de decir, yo tengo influencia, ese es tocar el ego de un militar. Entonces, creo que si estamos en como no estamos ahorita de que está complicado las cosas, es seguir el orden y la gente a veces piensa que está con cualquier, o está con un policía que se puede manejar o que está con un militar o un capitán que se le puede sobornar y pues no es así. Entonces, a veces necesitamos ser sujetados para poner el orden de la ley, porque no siempre podemos con una influencia ya podemos ser libres, porque por eso estamos como estamos, por lo mismo. O sea, solo creo que ayer fue una falta de igualdad o de ética, no sé, como diría usted, dejar a alguien que tantos años estar que ha llevado el proceso de este licenciado o el doctor Villeda, que dejaron fuera solo por no cumplir un requisito que ellos supusieron que ya digo, no, sí estamos mal. Entonces,
cuando es necesario, que hay que poner, a sujetar al ciudadano, pienso que es lo correcto, y el ejército, pues, no podemos comparar con la policía, pues, entonces, y tampoco vamos a tratar al ciudadano que está queriendo sobornar o está creyendo influir con influencia con florecitas. La verdad, no. Yo no sé cómo me vaya a escuchar, pero yo sí estoy a favor, porque al final la gente que tiene influencia siempre salen libres de todo, y mientras los pobres seguimos ahí. Licenciado, yo también. Gracias. Yo, Dígame. yo también estoy de acuerdo con la última compañera que habló, porque en Guatemala hay mucha gente prepotente. Y si es cierto que en ocasiones, o principalmente en el pasado, el ejército tenía funciones muy dañinas para el ciudadano, pero en la actualidad ya no es tanto así. Y ante una prepotencia ciudadana, pues tanto ejército como policía tienen que actuar con drasticidad. Y pues sí, yo también hay que tomar en cuenta el estado de excepción que limita de alguna manera algunos derechos. Exacto. Licenciado, o sea, sí, por una parte concuerdo con lo que dicen los compañeros y por otra no, porque el militar al momento de la detención, en lo que se mira el video, sí se pasó en su actuar, en la forma vulgar en que le habló a la persona también, ¿verdad? O sea, creo que hay límites en este caso, y él tendría que haber actuado como un profesional del ejército, si era el capitán o general, no sé, pero creo que en ese sentido él sí, creo que algunas personas no están de acuerdo, ¿verdad? O sea, porque se bajó al nivel de la otra persona, que no solo con sus influencias, hablando vulgarmente también, y a las personas, y queriendo de utilizar esas influencias, pero el otro también se puso a su nivel. Creo que ahí fue donde él falló. De lo contrario, todo estuvo bien, o sea, la detención, la forma en que lo hicieron, porque si se resiste, ¿por qué? Puede ser que haya algo que esté haciendo que él esté, ¿cómo se llama?, resistiendo a eso, porque como dicen que nada debe, nada teme. Y si le están hablando sobre sus derechos, según el artículo 6 de la Constitución, entonces él no hubiera puesto resistencia, simplemente miren, bueno, qué es lo que está pasando, cuáles son mis derechos, como él mismo dijo, soy abogado, ¿verdad? Él sabe sus derechos, ¿sí? Entonces yo creo que ahí sí estoy de acuerdo, licenciado. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, licenciados, sí, el ejército básicamente pues puede detener a un civil, pero también tiene limitaciones. Fuera de flagrancia y de estado de excepción no lo puede hacer, no puede actuar. A título personal suyo, licenciado, estas personas del ejército agarraron flagrante a la persona o no la agarraron flagrante, porque esa sería la única justificación, porque según redes sociales el día de hoy, pues ellos están siendo investigados, están bajo arresto, separados de sus cargos, ¿verdad? ¿O cree usted que hay intereses políticos o personales con la persecución que les están dando ahora? Bueno, ¿alguien más antes de comentarles lo que yo pueda pensar al respecto? Buenos días, licenciado. Buenos días. Como decían los compañeros, la verdad es que creo que la gente está tan mal acostumbrada, primero, a no respetar ni siquiera la autoridad ni las leyes como tal. Yo sí considero que el actuar del ejército fue correcto. Y como bien decía la compañera, pues también la forma vulgar, pero lastimosamente esa es la formación que ellos tienen. Y la verdad que si no sabemos respetar, nos van a enseñar a respetar. Y esa sería la forma correcta de hacerlo. Ellos están ejerciendo una autoridad y sí o sí la debemos respetar. Y si no nos gusta, entonces actuemos correctamente para que es como un hijo, ¿verdad? Si el hijo no obedece con palabras, con un castigo menor, hay que darle un par de hinchazos. Y creo que era lo que el señor se merecía. Muchas gracias. Bueno, pues miren, la verdad es que con relación a lo que yo, para serles honesto, yo no le he seguido la ruta a eso que pasó el día de ayer. Y para realmente tener un criterio, decir, fue una detención legal, existe flagrancia para poderlo hacer.
Lo que sí podemos y nosotros sabemos es de que el actuar de cada una de las personas con relación a hacer la comparación de un actuar de un policía nacional civil a una persona que es militar, los actuares son distintos, ¿no? Son distintos. Y si lo único que se podría pensar es, bueno, si existe flagrancia en relación a la comisión de un hecho, pues cualquier persona puede detener a otra persona con la obligación siguiente de ponerla a disposición de autoridad judicial competente, ¿no? Sin necesidad de que sea PNC o sea militar, ¿no? Yo, como no le di seguimiento a esa situación, no sé, nosotros no sabemos exactamente qué fue lo que realmente pasó, ¿no? Para que se haya actuado de esa manera. Lo único que yo también estoy de acuerdo con eso es, si alguien se está haciendo algo incorrecto y de forma correcta no se deja aprender o detener como pasó en ese caso, yo pienso que llega un momento donde puede utilizarse más de lo normal porque el caso o la situación lo amerita, ¿no? Creo que no es correcto cuando a veces miramos actuares de la Policía Nacional Civil ante hechos que están pasando y en lugar de intervenir lo que hacen es retroceder o irse de los lugares, ¿no? Entonces eso pareciera que demuestra una debilidad ante lo que está pasando y yo considero de que hay muchos casos donde sí es necesario llegar a utilizar un poquito más de lo normal porque los casos los ameritan, ¿no? Y no les puedo decir mi criterio en relación a si hay flagrancia o no, porque no sabemos en detalle realmente lo que pasó en relación a esos hechos, ¿no? Pero aquí en Guatemala pasa de todos. Aquí en Guatemala pasa de todos y a veces actuares correctos terminan mal, ¿no? Porque para ir a otro ejemplo en relación a estas situaciones, miremos todo el tiempo que les tocó sufrir a militares también en el caso de Alaska, ¿no? Personas que estuvieron detenidas por mucho tiempo cuando ellos lo que estaban haciendo era colaborar con el orden y la misma Policía Nacional Civil, ¿no? Pero si nos ponemos a hablar en relación a esto, creo que hay muchos criterios que van a ser distintos y respetados, por supuesto, ¿no? Pero que nos vayamos a poner de acuerdo, creo que no, ¿no? Pero volviendo a la detención legal, pues una garantía que todos es una garantía que tenemos cada uno de los sujetos dentro de un estado a que cuando se detiene a una persona sea de acuerdo a la ley, ¿no? Sea de acuerdo a la ley. Y por eso es que mencionábamos nosotros, ¿no? De acuerdo a ese artículo 6 constitucional, las únicas dos formas en poder detener o proceder a la detención de una persona es por orden de juez o por la comisión de un delito que sea flagrante, ¿no? Ya nosotros sabemos cuándo se entiende como flagrancia de acuerdo a la misma ley, ¿no? Y en relación a esta... Perdóneme, solo ante una detención ilegal se puede exigir la liberación, ¿verdad? Sí, mediante la exhibición personal, allí sí aplicable en relación a ello, ¿no? ¿Qué es lo que busca el trámite de una exhibición personal? Es buscar que se establezca si la persona está detenida de acuerdo a la ley. Caso contrario, debería de dejarse en libertad e inclusive certificar para que se inicie proceso penal en contra de las personas que se haya detenido de esa forma, ¿no? En los mismos artículos 6 constitucionales establecen, decíamos, las dos formas de poder proceder a la detención de una persona. Solamente con orden de juez y por la comisión de un delito flagrante, ¿no?
el artículo 257 establece también cuáles son los requisitos para que pueda procederse a la detención de una persona ya utilizados dentro del proceso penal, ¿no? Ustedes le dan seguimiento a lo que establece el artículo 257, ya es aplicable directamente al proceso penal. El artículo 493, también del Código Procesal Penal, le señala cuál es la forma de proceder de un juez de ejecución cuando recibe un proceso penal para la ejecución de esa sentencia. Si la persona está en libertad, deberá establecerse si tiene pena pendiente por cumplir. Podrá autorizarse la aprehensión y ahí les establece el procedimiento, ¿no? ¿Qué artículo dijo, licenciado? Disculpe. 493. En relación a esa detención legal de una persona, por eso es que también el mismo artículo 7 constitucional establece que cuando una persona es detenida por orden de juez, notificarle la causa o motivo de la detención, ¿eh? Donde nosotros ya sabemos que cuando a una persona se le detiene por orden de juez, lo que la persona va a saber es que existe orden de juez para detenerlo, que existe un delito por el cual se le está deteniendo, pero no debemos de confundir esa notificación de la causa o motivo de detención con la imputación de hecho, ¿no? Porque son totalmente distintos. El derecho de la persona también, cuando es detenida, al interrogatorio, ¿no? Recordemos que cuando una persona es detenida, aunque sea por orden de juez, aunque sea por la comisión de un delito flagrante, la persona que está efectuando la detención no puede en ningún momento interrogar a esa persona, ¿no? Porque los únicos interrogatorios que son válidos para utilizarlos dentro del proceso penal es ante el juez que tenga a cargo el procedimiento, no ante un elemento de la PNC que ejecute la detención, no ante un periodista y ni ante cualquier persona, ¿eh? Si no es juez que conozca del asunto y en su lugar, ¿no? Eso en relación al interrogatorio ante la autoridad que es competente. Como una garantía también tenemos, se supone, de acuerdo a la misma ley, la misma constitución, que una persona cuando comete una falta no debería de ser detenido, ¿no? Bastaría con que la persona se comprometa a presentarse ante autoridad que deba de conocer el asunto si es considerado como una falta. Flor María, ¿me quiere decir algo? Sí, licenciado. Buenos días, compañeros. Les voy a estar compartiendo la asistencia. Tienen 10 minutos para llenarla. Y por favor, no la compartan al grupo de WhatsApp porque hay quienes no se meten a la clase. Por favor, solamente. Muchas gracias, Flor María. Gracias. Y si alguien tiene algún inconveniente, también se comunican con ella, ¿no? Por favor. El objetivo es que todos logren marcar su asistencia, pues siempre y cuando pues estén conectados, ¿no? No se vale que alguien quiera venir a marcar asistencia solamente a marcarla y no ha estado en la actividad, ¿no? Luego tenemos acá la siguiente garantía, ¿ven? La irretroactividad de la ley, ¿ven? Una ley puede ser retroactiva, sí o no. Únicamente Solo cuando beneficia al reo, licenciado. Ajá, así lo establece el artículo 15, ¿no? La ley no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal,
cuando favorezca a la persona procesada, ¿no? Así y en los casos prácticos, ¿cómo la utilizamos? ¿Qué dicen ustedes? Licenciado, buen día. Si hay una modificación en la pena de un delito cometido, por ejemplo, de que antes eran 10 años, ahora van a ser 7 o 6 años, en ese caso, pues se puede beneficiar al reo aplicándole la pena de 6 años, ¿verdad? Eso es lo que yo considero. Gracias, licenciado. Ajá. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, licenciado, coincido con el compañero que si en algún momento hubiera alguna reforma que estableciera una pena menor a la que la persona ya está cumpliendo en algún centro de ejecución de condena, pues sería de aplicársele la aplicación, valga la redundancia, de la nueva regulación penal, ¿verdad? Para poder él cumplir una pena menor. Ajá, ahora yo les pregunto. Imaginemos que se diera cualquiera de esos casos que ustedes han mencionado. ¿De qué forma tramitan esa modificación de la sentencia para que la persona cumpla la pena menor que tiene con la reforma el delito por el cual lo sancionaron? ¿Qué dicen ustedes? Por medio de revisión. Ujú. Bueno, ¿revisión de qué? ¿Me escuchó? Por medio de revisión de condena, licenciado. Ajá, ¿cómo lo tramita? ¿Se vale que le ayuden? ¿Debería ser ante el juzgado de ejecución penal? Bueno, eso cree usted. ¿Qué más? Fíjense que cuando nos encontramos ante esta garantía, decimos, nosotros ya sabemos, ¿no? Y decimos, ¿no? Ninguna ley tiene efectos retroactivos y únicamente puede darse o puede aplicarse cuando favorezca a la persona que está siendo procesada, está cumpliendo ya una condena que se le impuso. Y si nos vamos a los requisitos o procedimientos que establece el recurso de revisión, no lo podemos plantear ante el juez de ejecución que tenga a cargo el procedimiento porque la persona ya esté cumpliendo una pena, sino lo tenemos que plantear a Cámara Penal, porque Cámara Penal es la única competente para conocer de los recursos especiales, ¿no? Recursos especiales y extraordinarios, ¿no? Y ese recurso de revisión es un recurso especial. Creo que mencionamos por qué se le considera especial, ¿no? Ante Cámara Penal de Corte Suprema de Justicia se tramita el recurso de revisión, donde hacemos un relato de los hechos, indicamos que la persona, por qué está cumpliendo una condena, con sus antecedentes, ¿verdad? Hacemos la argumentación en relación a la vigencia o la entrada en vigencia de la nueva ley, de qué forma le favorece a la persona. Y cuando lleguemos a nuestras peticiones, ¿qué es lo que vamos a pedirle al juez? O a los de Cámara Penal, en este caso, que al momento de resolverse declare con lugar el recurso de revisión y como consecuencia de ello, pues, se establezca que la pena que debe de cumplir la persona es la que le favorece
de acuerdo a la ley. Por supuesto, indicando cuál, ¿no? O qué cantidad de tiempo es la que tiene que cumplir, ¿no? Para que ya al estar firme esta sentencia del recurso de revisión certificada, se mande al juez de ejecución que tiene a cargo el procedimiento para que ahí se entre a ejecutar la nueva pena que se le impuso, ¿no? Si la persona ya trae sus fechas de cumplimiento total y fechas de beneficio en la fase de ejecución, la nueva audiencia va a ser para reformar ese cómputo de la pena que la persona ya trae, ¿no? Eso en relación a la aplicación del principio de irretroactividad de la ley, ¿no? Que solamente es cuando favorezca a la persona que está siendo procesada o ya fue juzgada, ¿no? Vamos, por último, acá en relación al principio de legalidad, ¿no? Un Perdone, principio, licenciado, solo me dígame, surgió otra duda. dígame, Si ¿cuál? las medidas sustitutivas forman parte de la pena ya después de que sale la sentencia, o esas no forman parte. Le entiendo de la siguiente manera. Usted se refiere a que el tiempo en que ha estado detenida la persona antes de la condena le va a contar para el tiempo que se le impuso en la sentencia. ¿A eso se No, refiere? licenciado, sino las medidas sustitutivas, que por ejemplo vaya a firmar, que no pueda salir, ¿eso es parte de la sentencia o eso está fuera de? No, recordemos que las medidas sustitutivas a una persona dentro del proceso penal, cuando se le imponen, desde el momento en que se le escucha en su primera declaración, allí tenemos la emisión del auto de procesamiento, la discusión de medidas de coerción, ¿no? Desde allí la persona puede venir en prisión preventiva o medidas sustitutivas, ¿no? Si usted quiere modificar esas medidas que la persona trae, existe el procedimiento que la ley señala, cuándo puede hacerlos y por qué motivos, pero esas medidas se mantienen hasta la emisión de la sentencia, ¿eh? Ya emitida una sentencia, si la persona está en libertad por medida sustitutiva y la pena que se le impone es una pena inconmutable, a partir de ese momento los jueces que lo condenan pueden revocar las medidas sustitutivas que la persona tiene y ordenar su aprehensión de la persona, ordenando el ingreso a un centro para que a partir de allí quede sujeta al nuevo juez, ¿no? O si la Perdone, persona... ¿Sí? perdone, licenciado, lo que me refiero es, por ejemplo, si al final del juicio es condenado a 5 años y tuvo medidas sustitutivas de 1 año, ¿ya solo tiene que cumplir 4 o no? Por eso es que le decía, imaginemos que una persona viene detenida desde 1 año hacia atrás, ¿no? El día de hoy la condenan a 5 años. La ley establece que esa, inclusive la misma sentencia, si ustedes observan una sentencia, la pena empieza a contarse a partir del momento de su detención, ¿no? El artículo, Sí, el artículo perdone, que manda. pero era el caso de medidas sustitutivas, no de detención. Sí, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Lo que pasa en la práctica es lo siguiente. Imaginemos que una persona estuvo detenida del año pasado al día de hoy, se le dan medidas sustitutivas, ¿no? El día de hoy Perdone, licenciado, es que yo digo medidas sustitutivas antes de la condena, antes de estar prisionero, digamos que haya tenido medidas sustitutivas durante 1 año o durante las cuentas dentro de la pena a ser ejecutada o no. que la persona está en libertad con medidas sustitutivas, dice usted, ¿no? Sí. Exacto. No. Si la persona está privada de libertad, ha estado privada de libertad antes de la condena, ese tiempo sí le va a contar. Pero si la persona desde el momento en que se le dictó auto de procesamiento también se le dejó en libertad por cualquier medida sustitutiva que haya sido, eso no le cuentan, ¿no? Eso no le cuenta. Solamente le cuenta la privación de libertad, ¿no? Gracias. Ahí sí, ¿verdad?
dentro del proceso penal, ¿no? Tiene relación con el mismo debido proceso porque por eso se menciona en la pequeña definición, ¿no? Es una garantía constitucional por medio de la cual la persona que integra un estado determinado, cualquiera que sea, puede estar seguro de que el Estado no procederá en contra de él por la vía penal, sino hasta cuando se realice la comisión de un hecho que esté señalado por la ley antes de la realización o la comisión de esos hechos. Y tampoco se le impondrá pena distinta a la misma ley, a lo que establece la misma ley, ¿no? Ese principio de legalidad se refiere a la legalidad de la comisión de los hechos, a la legalidad de la imposición de una pena, a la legalidad de la ejecución e inclusive a la legalidad de qué persona o qué juez debe de conocer el asunto que se va a someter a su conocimiento. Por eso es que se menciona, ¿no? Es aquella garantía constitucional por medio de la cual el ciudadano se encuentra seguro que el Estado no va a proceder en contra de él por la vía penal y únicamente lo va a hacer cuando se le impute la realización de un hecho señalado por la ley como delito o falta. Por eso es que encontramos en el mismo artículo 17 constitucional, cuando en relación al título dice, ¿verdad? No hay delito ni pena sin ley anterior. También encontramos otra garantía dentro del mismo Código Penal que dice, ¿verdad? Nulo un proceso sin el eje, ¿verdad? Es nulo el proceso si la ley no lo hubiera establecido con anterioridad, ¿verdad? Y así ese principio de legalidad lo encontramos en la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo encontramos en el mismo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, siempre entendido de la misma manera, ¿no? Y por eso es que nosotros decimos que en base a esa garantía de legalidad o principio de legalidad, existen características de legalidad del delito, legalidad de la pena, legalidad de la jurisdicción y procedimiento y la legalidad de la ejecución. Esa legalidad del delito se refiere a que ninguna persona puede ser detenida si no es por medio de una acción que de acuerdo a la ley esté calificado como delito o inclusive como una falta, ¿no? La legalidad de la pena se refiere a que en relación a esa comisión de ese hecho por el cual está siendo procesada la persona, no puede imponérsele ni menor de la pena que el mismo tipo penal señala, ni mayor a la pena que tiene establecido como máximo. Por eso es que nosotros en cada uno de los delitos, en cada uno de los tipos penales, encontramos establecidos un mínimo y un máximo para cada uno de ellos. La legal... ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Legalidad de la jurisdicción y procedimiento, ¿no? Esta legalidad de la jurisdicción y procedimiento se refiere a que el asunto por el cual se haya detenido a una persona va a ser puesto a disposición del juez que sea competente para conocer del asunto que se va a someter a su conocimiento, ¿no? Y la legalidad de la ejecución se refiere a que nadie más puede llevar el control de la ejecución de una sentencia si no es el juez de ejecución que esté nombrado en cada uno de los procedimientos, ¿no? Aquí en Guatemala existe el Juzgado Primero de Ejecución Penal para conocer exclusivamente asuntos del Departamento de Guatemala. El Juzgado Segundo de Ejecución Penal está en el Departamento de Quetzaltenango, también
con su competencia por medio de esos lugares. El juzgado tercero de ejecución penal está en el oriente, Chiquimula, ¿verdad? Para conocer de los departamentos del oriente de Guatemala. El juzgado cuarto de ejecución penal con sede en el departamento de Escuintla, para conocer en ese departamento y dos más que tienen señalados. El juez de ejecución quinto, que está en el departamento de Jutiapa, para conocer además de Jalapa. Y el último criado como juez de ejecución es el juzgado octavo de ejecución penal, para conocer de dos departamentos, Zacatepeques y el departamento de Chimaltenango. A eso se refiere el principio de legalidad, ¿no? Y sus características que tenemos acá a la vista. Hasta ahí tenemos en relación a las garantías, ¿no? Las principales garantías. No creamos que solamente las que vimos acá son las que pueden utilizarse. Hay otras más, pero las fundamentales son las que hemos tocado hasta el día de hoy en relación a las garantías constitucionales aplicables al proceso penal, ¿no? ¿Algún comentario en relación a esto? Lico, tengo una pregunta. Dígame. Sí, ¿por qué séptimo? Perdone. Si no hay juzgado sexto y séptimo, le pregunto. No, fíjese que aparentemente la Corte Suprema ya tienen el acuerdo de cada uno de esos juzgados, pero todavía no los han publicado ni hay nada criado con relación a ellos. Pero sí se crió el juzgado octavo, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, si no hay comentarios hasta acá, lo terminamos aquí el día de hoy, ¿no? Hasta aquí con relación a las garantías, y el siguiente fin de semana, por cualquiera de las dos formas, virtual o presencial, vamos a tocar algo antes de iniciar el proceso penal en sí, un poquito de lo que es fundamental tener conocimiento en cuanto a la teoría del delito, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos.